Estimados hermanos y amigos de Dios, servidores de Cristo en nuestra Iglesia Católica, en comunión con la Santísima Virgen María, Madre del Amor y de la Fe, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a este espacio espiritual. Hoy domingo 9 de agosto de 2020, semana 19 del tiempo ordinario en la Iglesia. Compartamos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Qué gran verdad nos revela el Evangelio al finalizar, por manos de sus discípulos. Los discípulos han reconocido a Jesús porque lo han visto hacer algo extraordinario. Y no es el hecho de que camine sobre el agua, pues Pedro mismo es invitado a hacerlo. Es decir, que cualquiera podría hacerlo, basta con que tenga fe. Así que lo que a ellos les parece extraordinario en Jesús es la inmensa fe que tiene. Sí, Jesús tiene fe en Dios, su Padre, cree en Él y en la manifestación de su poder en su propia persona. Pero, ¿cómo debe ser entonces nuestra fe? ¿Cómo hacer para no hundirnos? Nuestra fe debe ser como la del Hijo de Dios, que se confía en las manos del Padre, que no confía en sus propios medios, sino siempre pone en Dios su confianza. Jesús se les presenta a sus discípulos sin miedos ni temor. Así que eso es una clara manifestación de alguien que tiene fe, el cual ya no tendrá más miedo ni temor de nada en este mundo, porque va de la mano de Dios. Qué interesante cada uno de los momentos de esta experiencia del Señor con los discípulos en este mar, bastante quebrantado por los vientos fuertes y el agua que pone en riesgo la estabilidad de la barca.
y la vida de quienes están allí. San Pedro tiene voluntad, tiene fe, tiene disponibilidad, no solo de pedirle al Señor, de solicitarle caminar sobre el agua. Le pedimos al Señor que nos conceda esa gracia, caminar sobre las dificultades y problemas, no hundirnos en ellas. San Pedro se da la iniciativa de hacerlo bajo la indicación y la autorización del Señor, es decir, confía. Pero falta algo más en su confianza, falta algo más en su abandono. Dice la palabra que al hacerlo comienza a caminar. Pero llega un momento determinado en que los vientos son tan fuertes, llega un momento determinado en que las cosas son tan exigentes y tan duras, que podrían hacernos pensar o podríamos sentirnos tentados en pensar de que aún así, confiando en el Señor y haciéndolo como lo hace San Pedro, no lo vamos a lograr. Es tan fuerte la situación de la vida, la circunstancia, lo que nos sucede, lo que tenemos que enfrentar, que humanamente podríamos pensar que como que lo que hacemos y aún así el poder de Dios en nosotros, en esa iniciativa, como que no va a alcanzar el resultado. Posiblemente al instante no se está viendo, o posiblemente al instante sí, como San Pedro comenzó a caminar, pero en el transcurso, en el desarrollo de ese mismo camino de transformación, de esa vida en Jesús, como llama nuestro canal en YouTube, como que podría variar, como que se podría cambiar, ya no a favor, sino en contra. Por eso el Señor le exige más a Pedro y le exige más a la iglesia, a la primera comunidad cristiana. La fe no es de un instante o de un simple movimiento. La fe es de desarrollar un camino que exige ser permanente, que exige sumar, que exige crecer, que exige permanecer. No creamos en los cambios inmediatos, en las transformaciones fantásticas. Creamos más bien en los procesos que originan verdaderas certezas de fe en nosotros y de sostenimiento, caminando por encima de las dificultades y de las circunstancias. Hagamos procesos de fe, de menos a más, que en la medida en que los hagamos, el Señor nos va ayudando a que nos gusten más, a querer saciar más esa sed ante esa necesidad en Él. Quien comienza a orar al principio no es fácil, porque no está acostumbrado, pero luego el cuerpo se lo va a pedir, el alma y el espíritu se lo va a exigir, y al hacerlo no solo se suple la necesidad, sino que también se hace feliz, se permite la realización integral y completa en la persona. No es simplemente de un milagro, de un momento. No es simplemente de hacerlo con la poca, paupérrima o raquítica fe que tengamos. Es de intentarlo para crecer, para hacernos más fuertes a semejanza del Señor, para ya no tener miedo, para sentirnos seguros caminando ya no solo sino con Dios, para ver los resultados no solo inmediata, sino permanentemente.
Repito, para observar esa transformación muy positiva en nosotros, que no será para un ratico, sino para forjar y educar una vida en el transcurso de los días y minutos que Dios nos permita compartir aquí. Señor, que yo pueda caminar hacia ti, aún en medio de la tormenta, del desierto, de la sequedad, de la necesidad, de la tempestad. Que nada en este mundo me impida llegar hasta ti. Aún así dudando, aún así esperando que cuando te diga que necesito más de ti, yo pueda confiar de alguna manera lo que hiciste con Pedro. Extender la mano para no dejarme hundir. Gracias, Señor, por este domingo lleno de vida. Este domingo, día de la resurrección. Gracias, Señor, por este domingo de salvación, de transformación y de vida en ti. Gracias por mi familia, por mi trabajo, por los momentos en que he podido caminar por encima de la tempestad, por los momentos en que me he sentido hundiéndome en mis problemas, pero has enviado tu ángel, has enviado tu palabra, has enviado la iglesia, la fe, los sacramentos, la oración. Has enviado a tu mamá. Ahí está tu madre. La has enviado como la dispusiste para Juan. Gracias, Señor, porque en la medida en que me hundo y en la medida en que me levanto en tu nombre, me hago mucho más sabio, más fuerte, con más experiencia en todo sentido, con más decisión, con más garantía. Venga lo que se venga, lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que en toda circunstancia de la vida, a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, yo me sienta acompañado por ti, fortalecido en ti y pueda vencer en tu nombre. Les auguro un buen domingo hoy, una semana muy bendecida en nombre de la iglesia, en nombre del Señor. Les auguro tranquilidad, armonía, felicidad en medio de esta pandemia, allí en casa con los vuestros. Bendiciones desde aquí, desde nuestra parroquia Cristo Rey de Tuluá, Valle, Colombia, desde su pastor, el padre Julio César Villegas Londoño, de la diócesis de Buga. No dejo de invitarlos a compartir este regalo de vida que el Señor nos hace por medio de su evangelio. Compartamos con nuestros amigos, familiares, personas que necesitan de esta palabra hoy domingo para arrancar la semana con el pie derecho. No olvidemos, mis hermanos, cordialmente invitados hoy por Facebook, el Facebook de nuestra parroquia, y por YouTube a las 6 de la tarde, para que vivamos en plenitud el gran misterio de la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos. Feliz día. Amén, amén, amén.